Revisamos información internacional partiendo por el repudio internacional que ha generado estos disparos de tropas israelíes a una delegación internacional que estaba en Cisjordania. Francia, Italia, Alemania, Portugal, España y otras naciones han convocado a los embajadores israelíes para exigir explicaciones. El presidente Boric acá en Chile condenó el hecho e insistió en que las acciones militares israelíes son un proceso de limpieza étnica en contra de la población palestina. De esto nos cuenta Matías Castillo. Repudio internacional ha generado el ataque a disparos de militares de Israel a una delegación de diplomáticos de 27 países y periodistas al norte de Cisjordania en medio de una visita a un campo en Jenin. Pese a que el hecho no dejó víctimas fatales ni heridos, aumentó la tensión en Gaza. Los israelíes argumentaron su actuar en que el grupo se habría desviado de la ruta aprobada y que llevaría a los representantes hasta una zona ocupada en Palestina con el objetivo de observar y conocer sobre la situación de los refugiados. La localidad de Jenin y en particular su campamento de refugiados son desde mediados de enero uno de los focos de la mayor operación militar israelí en Cisjordania, territorio donde se han registrado múltiples ataques en los que han muerto miles de palestinos, incluidos menores de edad. Al respecto, ex cancilleres chilenos trabajan con sus pares de la región para dar una declaración conjunta por la situación en Gaza y para que se puedan tomar medidas que permitan el tránsito sin restricciones de la ayuda humanitaria y se restablezca el derecho internacional. Así lo comentó el ex canciller Heraldo Muñoz, mientras que el senador de la UDI, Iván Moreira, dijo ser partidario de que se tomen medidas para contener lo que él considera la masacre en Gaza. Si las tropas israelíes disparan contra diplomáticos visitantes, ¿cómo será lo que sucede con los palestinos de la Cisjordania ocupada? Esto es un escándalo, puede afectar aún más las relaciones de Israel con la Unión Europea. La humanidad tiene que reaccionar y castigar el genocidio de Israel y la política de exterminio, de limpieza étnica en contra de los palestinos. Pero ahora va mucho más allá de Israel. En la delegación de diplomáticos iban en su mayoría naciones europeas, lo que generó que países como Francia e Italia citaran a sus respectivos embajadores israelíes para dar explicaciones. En tanto, en nuestro país, el hecho fue condenado por el presidente Gabriel Boric, que acusó que el gobierno de Israel está llevando a cabo un plan de limpieza étnica en Gaza. Finalmente, la subsecretaria de Asuntos Exteriores, Gloria de la Fuente, negó la presencia de representantes chilenos en el tiroteo. Paulina García, Matías Castillo, ADN. Oye, en medio de todo esto, un par de hechos de esta madrugada ya, mañana en Europa, hay países como España, Francia, Bélgica que están reclamando medidas más rotundas en contra de Israel en medio de toda la crítica situación que se sigue viviendo en Gaza. Naciones Unidas ha confirmado que cerca de 200 camiones de ayuda han podido entrar a Gaza, pero solo 90 han sido distribuidos con esa ayuda, en momentos en que anoche, Paula, Benjamín Netanyahu reconocía que Israel, que lo había negado previamente, pero Israel permitió que se enviara ayuda a Hamás desde Qatar. 30 millones de dólares mensuales, admite Netanyahu, que se permitió que ingresaran desde Qatar hacia Gaza para financiar a Hamás, y admite Netanyahu que esto se hizo a sabiendas de Israel como una forma de dividir a los movimientos palestinos. La ayuda económica importante a Hamás desde Qatar para dividirlos respecto de aquellos sectores más moderados que estaban justamente en Cisjordania. Pero en medio de toda esta situación muy convulsa, ocurre algo que también ya llevábamos en titulares, este tiroteo mortal en la capital de Estados Unidos. Claro, 2 miembros del personal de la embajada israelí en Washington que fueron asesinados a tiros el miércoles por la noche cerca de un museo judío en la capital norteamericana, según informó la secretaria de Seguridad Nacional. El supuesto autor de los disparos, Mauricio, que fue detenido, tal como destacábamos en titulares, gritó "Palestina libre" tras ser arrestado, según la jefa de la policía local, Pamela Schmidt. Las 2 víctimas, a las que el Ministerio de Exteriores israelí identificó como Yaron Lishinsky y Sarah Lynn Milgrim, eran pareja y estaban a punto de prometerse, dice la historia, en matrimonio. Las autoridades ahora investigan el asesinato en pleno centro de la capital norteamericana como un posible crimen de odio. Ya en la mañana de hoy, el gobierno israelí ha atribuido el ataque a la tóxica incitación antisemita, que en su opinión se extiende en todo el mundo, y ha señalado a los líderes mundiales que se rinden a la propaganda terrorista palestina por sus críticas crecientes a la situación en Gaza.
Allí, más de 53.000 civiles, esto para poner en contexto, la mayoría mujeres y niños, han muerto en 1 año y medio bajo las bombas de Israel, a lo que se ha sumado una crisis alimentaria de la que tú ya contabas, Mauricio, por la negativa del gobierno de Israel a dejar entrar ayuda humanitaria en la franja durante más de 2 meses y medio. Oye, llama la atención de todas maneras que este asesinato ocurra en pleno centro de Washington. Tuve la fortuna hace un par de días de estar allí por motivos familiares. Es una ciudad, sabemos, la capital de los Estados Unidos, con una custodia permanente, y además este museo, que es el Museo Hebreo de Washington, está a solo un par de metros de las oficinas centrales del FBI. O sea, es un lugar que está con custodia permanente, pero acá es una persona que llega portando un arma, y entendemos por la información que entregan los medios estadounidenses, al término de una recepción que había a esa hora en el Museo Hebreo de Washington, salen estas personas, entre ellos estos 2 funcionarios de la embajada, y les dispara a quemarropa. El autor de los disparos, se habla de presunto autor de los disparos, porque esto tiene que confirmarlo la justicia, es una persona de origen latino, Elías Rodríguez, un hombre de 30 años, oriundo de Chicago. Es esa la persona que habría sido detenida. Él, luego de disparar, entra al museo, y es allí cuando lo detienen, y hay algunos videos, algunas imágenes en que efectivamente grita Palestina libre, y vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante, cuando ya hay una condena transversal, por de pronto, del propio presidente de Estados Unidos, del primer ministro Netanyahu y de otros líderes mundiales ante este asesinato a quemarropa.